Hoy día, hoy 4 de septiembre del 2020, soy estudiante de la Universidad de la Amazonía, de la Facultad de Ingeniería de la carrera de Ingeniería Agroecológica, junto a mi equipo de trabajo, que son Jaime Arevalo Silva, Yarley Mota Collazos, Edison Andrés Díaz Perdomo, Daniela Trujillo Piedradita y quienes habla Víctor Alejandro Escobar Peña. Este video se hace con fines educativos por parte de la Universidad de la Amazonía. Lo que vamos a presentar es reacción ácido-base de la materia química de la docente Sujei Marjorie Martínez González. El, el objetivo de este video es identificar cuál es el reactivo límite dentro de la reacción química. Los materiales que usamos para este video son los siguientes: vinagre blanco, bicarbonato de sodio, 4 envases del mismo tamaño, 4 globos, una cuchara pequeña, una jeringa y un embudo. Bueno, ahora procederé a explicarles algunos conceptos que se van a manejar. Primero, ¿qué es una reacción química? Entonces se le conoce como reacción química cuando los enlaces de los reactivos se rompen y se forman nuevos enlaces que son los productos. ¿Qué es una ecuación química? Entonces la ecuación química es la representación simbólica de una reacción química, es decir, cómo se representa de forma escrita. ¿Qué son los reactivos? Los reactivos son las sustancias que reaccionan en una reacción química. Y los productos son los resultados que se obtienen a partir de la reacción entre los reactivos. ¿Y qué es un reactivo límite? Un reactivo límite es el que indica hasta qué punto llega una reacción química, es decir, es el que acaba primero su reacción dentro del proceso. Vamos a necesitar 4 botellas de medio litro, 4 bombas, bicarbonato y vinagre. Ok, el vinagre lo vamos a variar, entonces al mezclar el vinagre, que es un ácido, con el bicarbonato de sodio, que es una base, reaccionan y se transforman en agua, acetato de sodio, una sal, y dióxido de carbono, un gas. El dióxido de carbono es el gas responsable de la transformación de las burbujas de la erupción del volcán y es el responsable del hinchamiento, o sea, del que se infle el globo, así como se está presentando. Buen día, mi nombre es Yarley Mota Collazos, estudiante de la Universidad de la Amazonia, y el día de hoy les vengo a presentar el procedimiento número 2, el cual consiste en que vamos a variar el bicarbonato de sodio y el vinagre se va a mantener constante. Entonces el vinagre va a estar en 25 mililitros. Entonces en la primera botella vamos a tener un globo con 10 gramos, en la segunda vamos a tener con 30 gramos, en la tercera lo vamos a tener con 50 gramos y en la cuarta lo vamos a tener con 70 gramos. Y a continuación voy a hacer la reacción química que hay entre estos dos. En la primera botella, entonces, los 10 gramos los vamos a hacer reaccionar. La segunda botella con los 30 gramos. La tercera botella con los 50 gramos. Y por último, la botella 4 donde tenemos 70 gramos. Como resultado se obtuvo que al mezclar el bicarbonato de sodio con el vinagre se obtiene un gas, este es dióxido de carbono, que es el encargado de inflar los globos.
También podemos evidenciar que los globos están del mismo tamaño, lo que quiere decir que el reactivo limitante es el vinagre. Como podemos evidenciar, en el fondo de las botellas quedó más bicarbonato de sodio en el vinagre, sin reaccionar. En este caso vengo a ilustrarles acerca de la ecuación química que es requerida para esta reacción. Como primer reactivo se utilizó el ácido acético, que en este caso es el vinagre. Su fórmula es CH3COOH. El segundo reactivo es el bicarbonato de sodio, que su fórmula es NaHCO3. Y se obtienen tres productos. Como primer producto se tiene una sal, que es el acetato de sodio, que es su fórmula es CH3COONA, más dióxido de carbono, que en este caso es un gas, que su fórmula es CO2. Y como último producto se obtiene agua, que su fórmula es H2O. Asimismo vengo a darles a conocer el peso molecular de cada uno de los productos y reactivos de la ecuación. Como primer reactivo dijimos que era el ácido acético. Este tiene un peso molecular de 60 gramos sobre mol. El bicarbonato de 84 gramos sobre mol. El acetato de sodio tiene un peso molecular de 82 gramos sobre mol. El dióxido de carbono tiene un peso molecular de 44 gramos sobre mol. Y el agua tiene un peso molecular de 18 gramos sobre mol. Mi nombre es Edinson Andrés Díaz y les voy a explicar el cálculo para saber cuáles de estos dos reactivos se limita, y también vamos a saber cuánto dióxido de carbono se produce. En este experimento reactivo límite hicimos dos procedimientos. El primero consiste en que el bicarbonato tiene diferentes cantidades, en cambio el ácido acético tiene una cantidad constante. La reacción de estos dos reactivos se genera esta fórmula que podemos observar que tiene una relación 1:1. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un mol de ácido acético más un mol de bicarbonato para producir un mol de acetato de sodio más un mol de dióxido de carbono más un mol de agua. Para saber cuál es el reactivo límite necesitamos pasar las cantidades de gramos de bicarbonato a moles y también los mililitros de ácido acético a moles. Para calcular los moles de bicarbonato se toma la primera cantidad, que son 10 gramos, y se multiplica por un mol del mismo reactivo y se divide entre la masa atómica del reactivo, que es 84 gramos. Este cálculo nos da 0,12 mol de bicarbonato de sodio. Y así sucesivamente lo hacemos con las demás cantidades, con la cantidad 2, con la cantidad 3 y con la cantidad 4. Para calcular los moles de ácido acético en un vinagre del 4%, necesitamos primero pasar los mililitros a gramos. Para eso necesitamos esta ecuación que dice que el porcentaje de peso volumen es igual gramos sobre mililitro de solución por 100. Necesitamos despejar los gramos. Los mililitros de solución pasa a multiplicar y el 100, como está multiplicando, pasa a dividir. Entonces reemplazamos valores. El porcentaje de peso volumen ponemos 4 dividido entre 100 y los mililitros de solución, que fueron 25, y haciendo este cálculo nos da 1 gramo de ácido acético, y esta cantidad da igual para todos porque es la misma cantidad de mililitros que hay en acetato de sodio, entonces por ende da la misma cantidad de ácido acético, que es 1 gramo. Ya teniendo la cantidad en gramos, este lo multiplicamos por un mol del mismo reactivo entre la masa atómica. Entonces gramos con gramos se va y este cálculo nos da un resultado de 0,016 mol de ácido acético, y también nos da igual para todas las cantidades. Teniendo las cantidades de gramos de bicarbonato en moles y los mililitros de ácido acético también en moles, es muy importante expresarlo en moles porque podemos saber cuál de estos reactivos se consume primero, porque el mol es la unidad con la que se mide pues las cantidades de sustancia. Podemos observar que el ácido acético tiene menor cantidad de sustancias, por lo tanto es la primera que se va a consumir.
y pasa algo muy importante, que el proceso de reacción se va a parar. Vamos a calcular la cantidad de dióxido de carbono y la vamos a expresar en litros. Para eso primero vamos a calcular los moles de dióxido de carbono. Tomamos la cantidad de moles de ácido acético porque este fue el reactivo limitante. Entonces este se multiplica por un mol de dióxido de carbono porque lo vamos a expresar en moles. Entonces lo vamos a multiplicar por un mol de dióxido de carbono sobre un mol de ácido acético. Moles con moles se van y nos queda que la cantidad de moles de dióxido de carbono es 0.016. El mismo cálculo para las demás cantidades y es evidente que el resultado será el mismo. Bueno, vamos a calcular los litros de dióxido de carbono que se formó. Como el dióxido de carbono es un gas, entonces vamos a utilizar la ecuación de los gases ideales, que es presión por volumen igual número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Vamos a calcular los litros, así que vamos a despejar volumen, presión pasa a dividir, quedando la ecuación como 0,016 mol de dióxido de carbono por la constante, que es 0,082 por la temperatura. La temperatura tiene que ser en el lugar donde se desarrolló el experimento. Allí fue en Florencia, Caquetá, y hay una temperatura de 295.15 Kelvin. Todo esto se divide por 0,97, que es la presión de Florencia, Caquetá, 200,97 atmósferas. Vamos a eliminar unidades. Moles con moles se va, atmósfera con atmósfera se va, Kelvin con Kelvin se va, y este cálculo nos da volumen es igual a 0,40 litros. Ya que tenemos las cantidades de dióxido de carbono que se produce, vamos a representarlo en una gráfica en relación con el bicarbonato. Esta gráfica nos indica el comportamiento que tiene el reactivo límite. Vemos que el bicarbonato cambia de cantidad, pero la producción del dióxido de carbono es la misma, 0.4 litros. Esto debido a que el reactivo, que es el ácido acético, está en cantidad constante y esta cantidad es menor a la cantidad de bicarbonato. Por ende, se va a consumir más ligero. En el procedimiento, el reactivo B, que es el ácido acético, cambia de cantidad y vemos que el bicarbonato tiene cantidad constante de 30 gramos. Es decir, es todo lo contrario al procedimiento anterior. Para pasar de gramos a moles, que es el caso de las cantidades de bicarbonato, y para pasar de mililitro a mole, que es el caso de las cantidades de ácido acético, y también para hallar las cantidades de dióxido de carbono que se produce, es igual el procedimiento anterior. Las ecuaciones son iguales, para cambiar son los valores. En la gráfica nos indica cómo se comporta la producción de dióxido de carbono al variar el reactivo B. Tiene un comportamiento directamente proporcional, es decir, que entre más aumenta la cantidad de ácido acético, aumenta el dióxido de carbono, porque el reactivo es el que limita la cantidad de dióxido de carbono, pero produce o puede limitarlo hasta que la cantidad de ácido acético sea mayor al de bicarbonato. Como conclusión de esta práctica, se obtuvo que para ambos procedimientos el reactivo limitante es el vinagre, puesto que a medida de que se iba aumentando el bicarbonato de sodio, asimismo iba quedando bicarbonato sin reaccionar en el fondo de la botella, como se puede observar.